Casa de Israel. Redimidos de las Naciones. Presenta. Clases de Musar. Educación en la ética y principios morales de la Torá. Con el Rav David Baruch Pérez. Es muy importante que sepan. Ya hablamos del amor. Muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de hablar del amor. Pero nuestra siguiente clase es un valor o la midá que tiene que ver con el odio. Y tenemos que comprender también cómo funciona el odio, porque vamos a encontrar dos aparentes situaciones en el odio. Una prohibición tácita de la Torá, nos dice que no podemos odiar a nadie, pero en su defecto encontramos después otra situación que nos dice la Torá que odiamos a la Amalekcita. Y entonces viene y nace la pregunta, ¿odiamos o no odiamos? Por eso antes de hablar del odio, quisiera mostrarles este breve video para que entendamos en 3 minutos qué es de acuerdo al odio. Mientras tanto, agradecemos a Kadosh Baruj Hu y a todos ustedes que se hayan conectado en esta noche a recibir más Musar al Nefesh. Y les recuerdo a todos ustedes que lo que estamos tratando el día de hoy tiene que ver con el odio. Vamos a centralizar en el concepto, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la Halajá, ¿qué es el odio? ¿Está permitido odiar? Así como aprendimos en alguna ocasión que amar es bueno y amar también puede ser malo, también el odio puede ser positivo en algunos casos de acuerdo a la Torá y el odio puede ser negativo en algunos casos que vamos a ver en la Torá. Por eso que nosotros como factor importante debemos comprender todas estas situaciones. Pedimos a don Joseph, por favor, que nos proyecte el video que iba a proyectar en su momento y después de ese video nos vamos a centralizar en hablar respecto al odio. ¿Listo? Y vamos a aprender esta Midá Tová respecto al odio. Análisis del odio. El odio es un afecto agresivo complejo en contraste con el carácter agudo de las reacciones de la ira. En la ira y en la cólera los aspectos cognitivos varían con facilidad mientras que el aspecto cognitivo del odio es crónico y estable. El odio también presenta un anclaje caracterológico que incluye racionalizaciones poderosas y las correspondientes distorsiones del funcionamiento del yo y el superyo. La meta primaria del sujeto consumido por el odio es destruir su objeto, un objeto específico de la fantasía inconsciente y también de sus derivados conscientes. En el fondo el objeto es necesitado y deseado, y su destrucción es, igualmente necesaria y deseada. La comprensión de esta paradoja está en el centro de la investigación psicoanalítica de este afecto. El odio no es siempre psicopatológico ya que puede ser una respuesta ante el peligro real, objetivo, por ejemplo una amenaza directa a la propia supervivencia, o de nuestros seres queridos. El odio es una elaboración normal de la ira, que apunta a eliminar ese peligro. Aunque también el odio puede estar influenciado e intensificado por motivaciones inconscientes, como la búsqueda de venganza. Cuando es una predisposición caracterológica crónica, esto es lo que siempre refleja la psicopatología de la agresión. Una forma extrema de odio exige la eliminación física del objeto, y puede expresarse en el asesinato o en una desvalorización del objeto que quizás se generalice como una destrucción simbólica de todos los objetos, es decir, de todas las relaciones potenciales con los otros significativos. Durante el psicoanálisis esto se observa en las estructuras antisociales de la personalidad. En ocasiones esta forma de odio se expresa en el suicidio, en el cual se identifica a sí mismo como el objeto odiado, y la autoeliminación es el único modo de destruir también el objeto. Algunos sujetos con síndrome de narcisismo maligno, personalidad narcisista, agresión egosintónica, tendencias paranoides y antisociales y transferencias psicopáticas, el engaño como rasgo transferencial dominante, a veces intentan sistemáticamente explotar, destruir, castrar simbólicamente o deshumanizar a los otros significativos, incluso al psicoanalista, en una medida que desafía los esfuerzos de este por proteger o recobrar alguna isla de relación objetal idealizada primitiva, totalmente buena. Al mismo tiempo, quizá parezca que la transferencia está notablemente exenta de agresión abierta. Domina la escena un engaño crónico y la búsqueda de un estado del sí mismo primitivo, totalmente bueno, que elimine todos los objetos, por ejemplo,
mediante el alcohol o las toxicomanías, y a través de esfuerzos inconscientes y conscientes tendentes a reclutar al psicoanalista en la explotación o destrucción de los otros. Listo, muy bien. Muchas gracias, don Joseph. Ya para poder entrar en materia, alguien diría, estos 3 minutos sonaron algo muy psicológicos, muy atenuantes, con palabras un poco enredadas, quizás, unas palabras que no entendimos, pero decía Deishmaya, con la ayuda del cielo, lo que quiero antes de que toquemos el tema del odio es entender qué es el odio en sí. A veces, qué etapas del odio nosotros tendemos o tenemos la tendencia a tener, y así ya centrarnos como tal en poder hacer las derivaciones de acuerdo a lo que comentan nuestros sabios y de acuerdo a la Torah y a la Halajá. Decía de Ishmaya, nuevamente agradecemos a Kadosh Baruj Hu por esta oportunidad, y a la Casa de Israel Redimido de las Naciones, y a todos ustedes que se conectan a esta clase de Musar a la Nefesh, de Musar a la Nefesh. Muy bien. El odio tiene 3 componentes o tiene 3 facciones en el hombre. Un odio que es normal, que fue incentivado por alguna acción, una emoción de la persona, una sensación que puedo traer a su mente, a su ser, y otra es cuando la persona se genera un campo mental hacia esa sensación y la alimenta en su mente. Y otra, muy diferente, el odio cuando la persona tiene cerca el ente que le produce el sentimiento y se va alimentando por las acciones de esa persona. En este podemos ver que hay veces que uno odia, hay veces que odia a personas, y ese odio es alimentado por nuestra mente, y puede ser que la otra persona ni sepa, ni le interese, ni esto, y otro que nosotros, cualquier acción que tiene esa persona, negativa y o positiva, termina alimentando también ese odio. Pero ¿qué vamos a ver? ¿Por qué es necesario saber esto? Porque si ustedes no lo sabían, tenemos una cuestión en el versículo de Vaikra, capítulo 19-17. En Levítico 19-17 hay un mandamiento muy tácito en la Torá que dice: no odiarás a tu hermano en tu corazón. Y uno, Lomar, tendríamos que analizar por qué la Torá nos dice que no odiemos al hermano en su corazón, y en realidad, pues, sí, en realidad no puedo odiar, no puedo odiar. La Torá debería decir: no odiarás a tu hermano, Seu, porque la Torá tuvo que utilizar la palabra lev. Lo teshane et ajija belevabeja. Levabeja, dice la Torá, en su corazón, así como cuando dice Beajapta, et Hashem lo que deja, bejo levabeja, y amarás a Hashem con todo tu corazón. ¡Wow! Y aquí vamos a aprender algo de la cualidad del odio que muchos no sabían. La cualidad del odio no es una cualidad que se genere principalmente por la estimulación de los sentidos, sino que el odio que concentra a las personas nace en su mente, que era por eso el video buscábamos centralizar el odio en diferentes puntos del desarrollo humano. Claro, hay gente que genera el odio porque una persona lo maltrata, y ese con maltrato se vuelve retroactivo, se vuelve secuencial, se vuelve una y otra vez. Pero cuando una persona conoce la Torá, este odio pasa a una característica diferente. Antes de continuar con esto, recuerden, si llegan a tener alguna pregunta, la pueden escribir en nuestro chat, y después de ciertas pausas, les estaré respondiendo sus preguntas. Muy bien. Ya teniendo presente esta secuencia, entonces el odio, después de desconocer la Torá y que uno empieza a organizar su vida, se empieza a dar cuenta que el odio es una manifestación de la mente, y cuando nosotros llegamos a odiar a alguien, muchas veces lo alimentamos es con nuestros pensamientos. Ahora, y con este versículo se nos advierte que eliminemos de nuestra mente el odio. Y entonces uno diría: Rabino, ¿cómo podemos eliminar el odio de nuestra mente? ¿Cómo se elimina este rasgo, cierto? Además que es importante que en primera etapa sepamos que el odio trae con sí las siguientes transgresiones, como por ejemplo la lashon hará, porque siempre la persona que odia a su compañero
le dice al mundo debido a su odio y lo acusa y siempre busca y desea que le ocurra mal. Inclusive ahora se regocija por su desgracia y llega personas inclusive a dañar a la persona. Él siempre que puede y busca avergüenza a esa persona que odia. Aparte de esto, le guarda rencor y no tiene piedad de él, aunque esté en una gran angustia. Es decir, si ustedes se dan cuenta hasta aquí, el odio que una persona genera a otra es un odio, una sensación que alimenta desde la mente y que la persona, como le decía el video, la canaliza inclusive hasta a veces llegar a hacer ese odio una facción física a completar la destrucción. Vea, lo que decía el concepto psicológico y el psicoanálisis lo trae la Torá desde los tiempos de antaño y se ha venido enseñando. Inclusive el que odia retiene el bien que se le debe al odiado y no admite la verdad de nada de lo que dice o hace a su víctima. Y si la víctima le debe algo, el odiador lo oprime. Es decir, puede llegar a suceder que la persona que odia a la otra inclusive comete injusticias. Entonces aquí vamos a ver que el odio es una buena cualidad, en un futuro vamos a ver, pero la noción del odio negativamente hace que las personas inclusive olviden la justicia. Hasbe Shalom, Hasbe Jalila, porque el odio, vamos a ver en esta primera etapa, es positivo cuando uno, vamos a ver cuándo es positivo, todavía no lo hemos visto, como les decía al inicio, la Torah dice que odiarás la simiente de Amalek, ¿cierto? A la Malequita, inclusive lo eliminarás, pero aquí el odio no solo es una cuestión de que el simple hecho de tener el sentimiento, recuerda, la idea en su mente es mala, sino que también el odio empieza a generar una polución de pecados, empieza a hacer que la persona desmedidamente, involuntariamente peque y lleve ese pecado a su manera inconsciente y a su manera intransigente. Y eso es importante que lo sepamos. Hay varios tipos de odio, que es lo que nos vamos a centralizar. Por ejemplo, el primero, el que odia a su compañero porque lo lastimó en asuntos de dinero o lo golpeó. Esto es obviamente, se entiende porque hay una razón física la cual le generó. Y está bien, una persona diría, pues que esta persona me hizo mal, esta persona me lastimó, me generó y yo deseé el odio. Entonces, uno podría decir aquí, la Torah dice que no odiarás a tu prójimo en tu corazón, pero es que el prójimo me hizo daño, la Torah, entonces, ¿por qué no me dice nada la Torah referente a alguien que me hace daño? Entonces, ¿lo debo odiar? No, si puedo. Inclusive, tengo motivos para odiarlo. ¿Y cómo es posible que la Torah me diga que no lo odie, pero me hizo daño, rabino, por todas y estas otras causas similares? Una persona no debe odiar a su compañero y guardar silencio sobre su agravio. Y uno dice, no, aquí ya es complicado. Que usted en la clase pasada nos hable del amor, que nos diga que es desmedido, que tengamos que centralizar nuestro amor y que no tenemos que darle a nuestros hijos exceso de amor. Eso lo entendemos, Rabino, eso entendemos esta situación. Más que usted me venga a decir a mí que en el caso del odio, alguien que me hizo mal, esta persona no la puedo odiar. Rabino, eso es otro nivel. Y aparte de eso, usted se está metiendo con mis bienes, usted se está metiendo con mis situaciones, se está metiendo con las cosas que no debería. Sí, me hizo un agravio, ¿cierto? Y entonces ahí la Torá se mete en un nivel. Y por eso todas las veces que vengamos a corregir Musar a la Nefesh y vengamos a corregir estas situaciones, entonces la Torá nos toca ¿cómo decirlo? Nos toca las fibras profundas, nos compenetra hasta lo más dentro y nos ayuda a cambiar. Pero hay un versículo, vamos a analizar este versículo. Este versículo está en 2 de Shmuel 13:22. 2 de Shmuel 13:22 dice, y Absalón no habló con Amón, ni malo ni bueno, porque Absalón odiaba a Amón. Es decir, a pesar de que él lo odiaba, porque vamos a ver que a veces la gente a veces odia, habla de las personas para bien,
y lo habla de una forma recíproca como para dar a entender, es decir, lo que llamamos las indirectas. ¿Eso estaría correcto? Me diría, bueno, pero es que él es tan bueno, en realidad dijo algo bueno, pero no lo dijo con la intención adecuada. En este caso, Absalón odiaba a Amnón, pero en su etapa él trataba de neutralizar el odio en su mente para poder salir adelante de él. Porque esto es una cosa esencial que trae la Torah. La Torah entiende que primero el odio se lleve en una idea y después el odio se ejecuta en una acción. En primera instancia, la Torah literalmente nos manda que no odiemos al prójimo en corazón, es decir, que no odiemos al prójimo en nuestra expresión mental. Y después de esto, cuanto más la Torah nos va a incitar a que no odiemos al prójimo en nuestra acción. Y esta es la primera, porque es la más difícil. Obviamente cuando yo me veo afectado, yo me veo agredido, una situación que me causó malestar, pues obviamente este odio es complicado y tengo motivos, que es lo más, y lo más, ¿cómo decirlo? Lo más que hace que esto aumente su situación. Entonces, esta es una fibra difícil de tocar. Sin embargo, como veremos en el desarrollo de estas dos clases, porque este tema da a dos, inclusive hasta para tres clases, y ahí les digo, hago una parte y les digo un secreto. Quien aprende a controlar el odio avanza más rápido en sus midot. Porque en la mente, y esto les voy a dar un consejo que me dio mi rabino, el rabbi Shlomo Gatzira, el nieto del Baba Sali, y me dijo algo supremamente importante. Uno en la mente, vamos a hacer el ejemplo para que lo entiendan. No sé esa palabra en español cómo se dice, pero lo que él decía es que haz de cuenta que en tu mente tienes 100 casilleros y en esos 100 casilleros tienes la oportunidad de guardar 100 cosas, pero tú tienes la opción de guardar oro o guardar gallinas o guardar, sí, gallinas, es más fácil que lo entiendas. Y yo decido meter en mi gallinero, en mi locker, más gallinas que oro. Y entonces una gallina empieza a caraquear y todas empiezan a caraquear. Y entonces ese locker de 100, imagínense yo meter 80 gallinas y 20 barras de oro. Obviamente las gallinas encerradas en el locker empiezan a caraquear y todas empiezan a caraquear. Las 80 gallinas hacen su efecto y el oro no va a retomar. Pero entre menos gallinas yo meta al casillero y más barras de oro, más ganancia tengo, porque si hay 100 barras de oro y hay una sola gallina, pues ahora me preocupo, pero yo no me voy a preocupar. Así funciona nuestra mente, queridos Javerín, queridos Javerot, todas las personas que están conectándose en esta clase. Así funciona nuestra manera de pensar. Nosotros tenemos una capacidad intelectual y esa casualidad intelectual, esa información que estamos metiendo en nuestra mente, valga la redundancia, es retroalimentativa en nosotros. Es por eso que a veces suele surgir que la persona prefiere meter en su mente 100, a veces la gente, gracias por echarme el micrófono, a veces la gente prefiere meter 100 gallinas en su mente y escuchar y escuchar. A veces esas son las cosas negativas. Meten y meten y meten cosas negativas y al final eso contamina la esencia, el alma de la persona. En vez de empezar a meter lingotes. Y estos, como ustedes van a notar, en esta clase de Musar al Nefesh, cuando estamos trabajando este tema del odio, si la persona empieza a cambiar su forma mental, va a cambiar su forma de concebir el mundo y a través de esta forma de concebir el mundo va a ser más libre, inclusive va a encontrar, como lo dice el Zohar Kadosh, santidad. Y si usted se encuentra alrededor, este mundo está más interesado en función de lo que pueda generar externamente y no en lo verdaderamente importante, que es el cambio y la interiorización de todas las cosas. Ahora bien, teniendo esto presente, continuamos nosotros analizando este tema del odio. Y a veces es importante ver cómo Hashem, Akadosh Baruj Hu, nos quiere, nos aprecia, que pues, tenemos la oportunidad de recibir estos consejos que son útiles para mejorar nuestra vida. Muy bien,
continuando con esto, entonces decíamos que ese es el primer odio. A pesar que es motivado, y a pesar que Absalón tenía motivos para odiar a Amnón, no lo odiaba. Ahora, y después vamos a ver en este odio, en esta primera entrega del odio, que, hay una mitzvah que le ha de saber a su compañero que siente que ha sido agraviado y le diga, ¿por qué me hiciste esto así y así? Como dice Levítico 19:17, ciertamente reprenderás a tu prójimo. A veces una persona le hace a otra persona mal y la otra persona, en vez de hablar, decirle, oye, me hiciste mal, me hiciste esto, me hiciste lo otro, guarda el odio y lo único que hace es hablar mal de la otra persona. Y cuando uno le dice, oye, mira, vamos a poner Pepito y Pablito. Pepito le hizo algo malo a Pablito, Pablito lo odia, y tú le preguntas a Pablito, Pablito, ¿por qué lo odias? ¿Por qué me hizo esto algo malo? Y uno le dice, Pablito, ¿tú ya fuiste a hablar con Pepito? ¿Lo confrontaste? Dice, no, pero es que ¿qué voy a hablar con ese tal, no sé qué por cuál? Porque él me hizo mal, ¿yo qué voy a hablar? La Torá dice que lo reprenderás, es decir, decirle, oye, Pepe, me hiciste esto, ¿por qué? Estuvo mal. Y por eso aprendemos algo en el mundo de la Torá y la ética. El mundo está lleno de personas cobardes, y eso es muy importante. Y si el ofensor se arrepiente y pide perdón a la persona agraviada, debe perdonarlo y no debe ser cruel. Y dice, y Abraham oró a Hashem en nombre de Abimelech, que lo había agraviado. ¿Recuerdan cuando llegó Abraham con Sara a Mitzrayim, a Egipto? Y en vez de Abraham hablar mal de decirle a Hashem, Hashem, reprende a Abimelech, castígalo, ¿no? Akadosh Baruj Hu oró y dijo, Akadosh Baruj Hu, ayúdalo. Sí, ayuda a Abimelech y ayúdanos que salgamos de esto. Así como lo está escrito en Bereshit capítulo 20, verso 17, Génesis 20, 17. Incluso es importante si el ofensor no pide perdón. Ya vimos que el primer odio, este odio básico, alguien me hace algo malo, sea de palabra de acto, yo lo odio, la otra me dice no, a pesar que tengas razón, no lo odies. Y inclusive si quieres hacer la misma, habla con él, siéntate, dile esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si la persona se arrepiente, perdónalo y habrás cumplido una doble misión. Pero ¿qué pasa? Si yo voy donde Pepito, que es el ofensor, me dice, no, entonces ya lo hice y no me arrepiento, no pide perdón. Inclusive yo voy a decir, ok, traté de arreglar, darle la oportunidad, no debo odiarlo, sino que debe comportarse con con amor, al final llegará a esto. No decir, ok, mira, tú me hiciste esto, a veces que me pides perdón, no te problemas, está bien, me hiciste daño, que Hashem arregla esto entre nosotros y no hay problema, ¿cierto? El que está equivocado corregirá lo que ha cometido. Es muy importante que nosotros sepamos que Akadosh Baruj Hu va trayendo y va devolviendo al mundo el mal a las personas, pero a veces nosotros no recibimos represión y yo digo que no digo que odiar, dejar de odiar para que la persona que me hizo el daño sea castigado, sea bueno, correcto, no, esa no es la intención porque ya tiene una mala intención de ello, pero el problema radica en que nosotros a veces hacemos parte de la cadena del odio y eso sí está mal, eso sí está incorrecto. Ahora, segundo odio, y hay un odio mal más grave que el primero. ¿Y cuál es? El odio sin causa. ¿Cuál es este odio sin causa? Y este mal fue el que causó la destrucción de nuestro templo y recordamos en estas 3 semanas de duelo. Luego de que este odio, ¿sí? Nadie me hizo nada, nadie me ayudó a nada, esta persona no me hizo ningún mal, ni físico ni emocional, simplemente la persona le dio un celo, por ejemplo. Surgió del celo, o esta persona sencillamente vio que Pepito le va bien, como me da mal genio, que Pepito le vaya bien, o el odio comunitario general. ¿Cuál es el odio comunitario general? Uy, este viene a rezar temprano, este sí que estudia, parece religioso, uy, este sí se pudo casar con Pepita, y ese odio no había ninguna causa, ¿cierto? En hebreo le llamamos Hidat Hinam, odio gratuito. Malas o del C, ¿cierto? ¿Por qué existe Sinat Hinam, este odio gratuito? Porque alguien viene y alimenta su pensamiento. Luego de
Está el odio, es decir, vamos ya a dos odios, ¿no? De este no voy a hablar mucho, es el odio que yo escuché una mentira, escuché una falsedad, un chisme, y de una vez, o yo tengo la amistad con una persona, no me hizo nada a mí, pero bueno, era mi amigo y lo odio. En la tercera categoría viene uno peor, es el odio que surge de celos y, y, y esta persona del odio busca vengarse, es decir, el odio que lleva a la venganza. El anterior, simplemente la persona hablaba mal y esto, pero cuando la persona dice, no me hizo nada, pero esta persona es, uy, esta persona es muy santa y ya me cae mal, ¿sí? Yo no puedo ser así porque ella es así, me cae mal, voy a hacerle la vida imposible para que no pueda hacer esto. Entonces, este es el problema y contamina su corazón y se venga. El anterior no, el anterior le tiene odio, quizás habla la shonjara, pero no busca vengar. Pero en este tercer odio, el odio más, decirlo así, es que lo odia por no tener razón y busca vengar. Y es propio de que una persona que caiga en cuenta cualquiera de estos tres odios iniciales, reprenda su alma para separarse lejos de estos males. Inclusive, hay quien odia a su compañero porque lo trata con bondad y recibe bien, y esa persona lo pica cual serpiente que es alimentada y no le da un regalo que quiere y no le presta dinero cuando está angustiado, ¿cierto? Uno dice, esta persona pues es un sati, cómo me caigo de mal, ¿cierto? Y viene y me trae que es que, me trae que es que un detalle, como lo odio, se viene a creer el santurrón, es un ejemplo, ¿no? Y aparte de esto ve que un día está mal, ¿sí? Y este hombre es bueno, ¿sí? Y dice, no, que le voy a prestar dinero, que le voy a ayudar, se lo merece. Entonces está incorrecto, es apropiado que la persona se separe de todos estos y otros males similares y reciba con amor todo lo que el Creador, Baruj Hu, Baruch Shemo, decreta para él. Y no debería poner su confianza en el hombre, sino pensar, si yo fuera realmente digno a los ojos de Hashem, bendito sea su nombre, él me daría mis necesidades a pesar de la negativa del hombre a darme o prestarme cualquier cosa. A veces nosotros dependemos en nuestra función mental, a veces decimos necesidad, la persona, Hashem. Decimos, sabes que esta persona como fue mala, no me dio, Hashem cómo hace esto y él sí le da, y la persona viene y hace parte de mi deseo. Y entonces ahí es donde daño mi canal de comunicación con Akadosh Baruj Hu, ya sea en Noah o en Israel, porque generó odios en nuestra mente. Por eso, ya de ahí aprendimos, porque la Torah dice, no odiarás a tu prójimo, a la oveja en su corazón. Porque nosotros tenemos que empezar a purificar, y de aquí para allá todas estas midos debemos trabajarlas en nuestra mente. Y entonces ahí el bendito sea Kadosh Baruj Hu nos va a ayudar. Porque todo el problema a veces nace en la negativa que tenemos en nuestra mente. Y inclusive este odio tiene una pobreza mental. Es un concepto que hemos escuchado en muchos lados, la pobreza mental. La persona puede tener dinero, pero si está limitada en su mente, a expandir su mente, a perdonar, a canalizar y a cambiar, obviamente será esa pobreza mental. Y va a generar angustia, inclusive, comprobada por la Torá, por la Halajá, inclusive por el Zohar, se vuelve un enfermo mental y esas enfermedades después se canalizan físicamente y después va a estar severamente dolorido por grandes dolores que nacieron en el alma. Debería uno pensar que Kadosh Baruj Hu ha decretado eso para su bien, para que uno pueda aprender a recibir la voluntad de Kadosh Baruj Hu con amor. Y esta es una parte difícil porque a veces uno no entiende las situaciones que le han pasado para mal, uno juzga, como decía mi abuelo de bendita memoria, escupía al cielo y vuelve y le cae en la cara y le echa la culpa a Hashem. ¿Por qué? Uno dice, ¿pero por qué? Y es que Hashem te odia, escupe arriba y le cae en la cara. Y uno dice, mamacita la sot, ¿por qué uno hace estas cosas así? Porque todo nació desde un factor mental. Inclusive, recuerdo que mi rabino me enseñaba que por qué nosotros en realidad no somos ricos. ¿Será que es que Hashem no quiere que seamos ricos? No, Hashem sabe. Si nos envía riqueza, no vamos a seguir su camino. ¿Y qué piensen ustedes si tienen hijos? Si yo le regalo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un carro a mi hijo y a él le gusta el aguardiente o el ron o lo que sea, y le gusta manejar, entonces ahora dentro del carro le voy a dar un dispensador de bebidas.
Es como algo, perdón la expresión, estúpido, porque ¿qué le voy a dar algo que va a matar a mi hijo? Y no hay duda de que cuando nosotros hagamos esto y empecemos a cambiar nuestra mentalidad, este odio se apartará de nuestro corazón y eso que hará que nosotros aceptemos los mandamientos y entendamos que Hashem a veces nos pone personas que nos hacen, que nos hacen reprender, que nos hacen cambiar. Entonces es muy importante esto. Y eso nos ayuda a entender quizás uno de los pilares poderosos de la Torah de los Misbot, que es la famosa frase de que esto sirve para bien. La frase también es incorrecta en nosotros y no nos deja persuadir la verdadera esencia de la vida. A veces personas llegan a perder su vida odiando, generando odio. No entiende que el odio no ayuda a que cumplamos los mitzvot. ¿Cuánto más hablar de la gente que odia a los que cumplen mitzvah? Y eso uno dice, ¿cómo es? Una persona puede hacer que vea a otro haciendo una mitzvah y lo odie. Y ahí en la mente de esa persona, como una persona puede generar esta sensación. Es sencillo que una persona genere esta sensación solo por el hecho de que la persona no tenga una compatibilidad mental. En esta primera clase corta, pero que nos ayude a fortalecer y a crecernos, el objetivo es traer que nosotros podamos cambiar nuestra idea mental. Es muy bien que nosotros trabajemos y canalicemos esto. Termino mi clase diciéndoles esto. Un sabio dijo, si quieres que tu compañero te odie, sigue visitándolo constantemente. Y si quieres que te ame, visítalo después de largos intervalos. Y me decía, wow, ¿cómo puede haber este dicho? Y sobre este tema dice Shlomo, rara vez esté tu pie en la casa de tu prójimo y no seas que se arte de ti y te odie. Proverbios 25:17. Ascájalo, Mar. La Torah nos da un cambio general, inclusive en el comportamiento para no generar odio en nuestros prójimos. Y esto es importante, nosotros debemos mantener un comportamiento de no hacer que los otros nos odien. Y uno podría decir, pues claro, uno tiene que hacer que el otro no me odie, porque está bien. Y no, eso no es correcto. La persona venga a tratar de hacer cosas para que uno genere odio. Y no, hay que hacer una armonía. Y este es un proceso principal para estos odios que hemos hablado. Gracias, en la próxima clase tendremos una diapositiva y les explicaré un poco más sobre esto. Es necesario que sepan que el que odia a los demás, ellos también lo van a odiar, ya que el odio también se condensa como una energía y entonces eso trae un mal sobre nosotros mismos. Y el que aumenta el odio en su corazón, pues aumenta el odio y trae mal sobre sí mismo. Donde hay amor, por lo general, que no es por causa del cielo, se convierte en odio. Entonces aquí vemos una etapa adicional. El odio también puede ser degenerativo y hacer que sea muy grande, como dice respecto a Amón. Entonces Amón la odió con un odio muy grande, porque el odio que él le infundó fue mayor que el amor. Entonces es muy importante esto, así como le dice Shmuel 13:15. Y es importante que nosotros sepamos que no debemos creer en el consejo del que odia y es enemigo. A veces nosotros le ponemos más cuidado al mal. Es normal, venimos en un proceso que no tenemos esa educación y a veces generamos eso. Pero los besos del enemigo son importunos, dice. Y a veces eso es lo que genera una separación. Inclusive el mismo proverbio dice, el que odia disimula con sus labios mentira y pone traición dentro de él. Aunque hable con una lengua sabia y te diga palabras tiernas, no inclina su corazón y lo odia a la persona. Como dice, cuando hable con gracia no le creas, porque hay 7 abominaciones en su corazón. Así, mucha gente siempre dice, ahí se hizo cosas que abominan a Shen, una séptima, y a veces la gente que está en Proverbios 26, después no dice, siguiente versículo, dice, cuando hable con gracia no le creas, porque hay 7 abominaciones en su corazón. 7 cosas. Y esas cosas las hablaremos la próxima clase. Inclusive hablaremos de este tipo de conducta de Moab que mostró a Abner, hijo de Ner, o de Amasa, hijo de Yeter, ¿cierto? Inclusive los terminó matando, como hizo Ismael, hijo de Netanía,
con Gedalías, hijo de Anihab, que lo mató. Todo eso lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Segundo Samuel, capítulo 5, también Segundo Samuel, capítulo 20, y Jeremías, capítulo 41. Uno de los sabios dijo, el mejor plan de los que puede planear contra su enemigo es que hay gente que busca convertir su amor para hacerse en un amigo, obtener información y hacer el mal. Muy bien, eso es lo que tenemos preparado para esta clase. Y en la próxima clase vamos a tocar un poco más de este odio. Y aparte de eso vamos a hablar en qué momento el odio es una mitzvah. Vamos a ir a las preguntas. Gracias a Joseph que escribió qué es el odio. En hebreo, sinat hinan, odio gratuito. Y obviamente el antídoto para el odio gratuito es ahavat hinam, el amor gratuito. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo practicar ese amor si el odio tiene bajo su dominio a una persona o qué? La respuesta está ahí. La persona tiene que entender que no hay personas perfectas. Tiene que empezar a trabajar en su mente y decir, primero, digamos, si el odio está muy bajo y está muy enraizado, entender que es una criatura de Hashem. Y este ejemplo es muy esencial para entender. Cuando el amo coge un palo y le pega al perro, el pensamiento animal del perro solo va a pensar que es el palo el que le está pegando, pero no entiende que es el hombre que le pega con el palo. Entonces, toda persona que odia a su prójimo porque le hizo algún mal, una situación o sin causa, no puede haber a Jabatina si no entiende que Hashem hizo con un objetivo. Y uno diría, pero si yo soy bueno, ¿qué objetivo va a tener a Kadosh Baruj Hu con mandarme esta situación? Ay, nosotros no somos perfectos. Entonces ahí podemos entender otra cosa que nos va a ayudar a mejorar el Ahabat Hinam. ¿Listo? Y esto es que entender que hay un objetivo general de Hashem para traernos esto. Muy bien, y eso nos va a ayudar a eliminar el dominio del odio. Que eso lo hablaremos un poco más la otra clase. La pregunta que nos hacen, como el amor está en todo, el odio también, ¿cómo se puede perdonar cuando ese amor se transforma no necesariamente en odio? Digo que la persona también se aleja de él y no tiene resentimiento. El resentimiento y odiar es lo mismo, la respuesta es sí. El resentimiento podríamos definir que es la forma que se canaliza el pensamiento del odio. Entonces ahí es donde tenemos el problema. De que una persona me odie, es decir, para la persona que me preguntó el resentimiento del odio, el resentimiento es la facción mental del odio, por eso debemos hacer que el resentimiento se elimine de nuestra mente y así podemos recanalizarlo. ¿Cómo? La próxima clase les voy a dar tips para eliminar el resentimiento. Y el resentimiento va a eliminar el odio, la eliminación del resentimiento lleva a la eliminación del odio. Una pregunta más, el que una persona me odie siempre debo considerar que es por un decreto del cielo y reconsidero que esta soberanía del cielo me ayudará a no odiar también. Muy bien, no estoy diciendo que sea un decreto del cielo, sino que Hashem usa ese espejo para eliminar una mala cualidad en mí. Sí, porque dice, mira, no, si una persona o viniera un ángel y nos hablara, nosotros no obedeceríamos, y a veces Hashem necesita ponernos ejemplos para que nosotros podamos cambiar nuestros comportamientos. ¿Sí? Como cuando uno dice el padre, digamos, uno de padre tiene un X mida mala, y Hashem le manda un hijo y ese hijo tiene esta mida y se hace intensiva y uno lucha contra el corazón y contra sus emociones para hacer que esa mida se cambie. Y entonces ahí es cuando no es que sea un decreto del cielo, sino que a Hashem debemos entender algo. A Hashem nosotros le decimos ayúdanos, haznos cambiar, ayúdanos, bendícenos. Y Hashem conoce las limitaciones de nuestra bendición, las limitaciones que no nos permite traer eso. Entonces Hashem dice, ok, necesito que elimines esto. La mejor forma es esta. Y nos permite una herramienta que hace que alguien nos odie para que nosotros eliminemos esta mala vida. Y así entonces se desarrolla esto. ¿Listo? Y la soberanía del cielo, sí es cierto, nos ayuda a reconocer la soberanía del cielo y eso nos ayuda a no odiar cuando nosotros entendemos el objetivo. Que hay Rashaim, hay casos que vamos a poner en la siguiente clase, como un caso del violador, que es uno de los casos más difíciles, controversiales, de los abusadores. ¿Cómo poder canalizar eso y que se vuelva un amor y entender que Hashem hizo que nos ayudara a cambiar de alguna circunstancia? Pues lo veremos. Bueno, creo que Besrat Hashem no hay preguntas. Les agradezco a todos ustedes por esta clase. A todos ustedes les deseo una feliz noche, que Hashem los acompañe con fuerza, con verajá, con aslajá. Y nos vemos en otra entrega más de Musar a la Nefesh. A todos ustedes les agradezco que tengan una Laila Tov Lekula.